Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y a todos tus televidentes que te seguimos siempre, ¿no? Para mí es un gusto estar acá y yendo de frente a absorber la pregunta que nos acabas de realizar. Es correcto lo que has afirmado. Muchos piensan que el procurador a veces cumple el rol de un fiscal y la Constitución, porque tenemos un origen constitucional, nos coloca como los defensores de los intereses del Estado. Estado, no gobierno, Estado. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que por mandato constitucional nuevamente, en un proceso penal, ¿qué es un proceso penal? ¿No? Es un proceso penal mediante el cual, a través de los procedimientos establecidos por ley, se va a llegar a determinar qué pasó, cuáles fueron los hechos que sucedieron, y dentro de esos hechos saber la verdad y atribuir responsabilidades. Dentro de estas, en las penales. El fiscal, por mandato constitucional, es quien ejerce la persecución penal. Y además de ejercer la persecución penal, es el defensor de la legalidad. Nosotros somos abogados que defendemos los intereses del Estado. Y en mi caso concreto, yo soy un procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios, y el Estado, cuando se cometen estos delitos, es el agraviado, es la víctima. Y yo soy el abogado del Estado, y se nos coloca la nomenclatura o el nombre de procurador. Y el procurador en un proceso penal lo que hace es presentar, primero, a nivel de víctima, que se cautelen los derechos, y luego, cuando avanza la etapa procesal y luego se formaliza la investigación, el procurador se constituye en actor civil. Presenta una pretensión civil económica como consecuencia del daño irrogado, y este daño puede ser un daño patrimonial o extrapatrimonial. Y la participación de nosotros es a través de una pretensión económica. Sin embargo, también tenemos la facultad de coadyuvar con la investigación. Como parte en el proceso, tenemos toda la legitimidad y el derecho de pedir actos de investigación que lleguen a establecer la verdad. Y, por supuesto, nuestra participación en estos años, desde el caso Fujimori y Montesinos, se ha venido a convertir en una participación técnica, porque nosotros nos hemos dado cuenta que además, para determinar el daño, no solamente necesitamos tener el concurso de profesionales abogados especializados en corrupción de funcionarios, sino que además tenemos que tener dentro del equipo de la Procuraduría un equipo multidisciplinario de profesionales, dentro de ellos ingenieros civiles, peritos contables, peritos financieros, expertos en contrataciones del Estado, expertos en concesiones, por cuanto son los rubros que desempeña y desarrolla el Estado dentro de las actividades económicas donde impactan los delitos de corrupción. ¿Cuál diría usted que es el delito, vamos a usarlo de una forma muy triste, más popular en corrupción de funcionarios? ¿Cohecho o colusión? Dentro de, claro, el más popular, dentro de la carga, ¿no? De la carga procesal, sí. Así es, ¿no? Más o menos estamos hablando que el delito más popular, el que más se comete, el más chiquito, no es el más rápido, también es el cohecho. Cohecho. ¿Y cuál es la incidencia más grave, no? Es cuando una persona soborna a un funcionario público para hacer su función o dejar de hacer. Y estaríamos ahí ante un supuesto de un cohecho propio o impropio, ¿no? Muy bien. Explicando esto, hay personas que dicen, mira, el procurador solo debe perseguir la reparación civil. Nada más. Que fijen cuánto es lo que considera, y si el juez, al momento de sentenciar, tiene a bien, normalmente baja, uno pide más y el juez lo baja un poco. Ese es su trabajo. Pero es una visión muy reduccionista lo que hace un procurador, porque hay procuradurías muy proactivas en el proceso. ¿Qué tanto puede usted, no digo interferir, tener iniciativa dentro del proceso penal? Todas. El Código Procesal Penal señala actualmente que un proceso se inicia incluso hasta con una noticia criminal o una denuncia anónima. Sí. Y nos legitima a nosotros como parte en el proceso, una parte, no cualquier participación, sino una técnica de realizar denuncias.
Ok. Y a nivel de la exigencia del Código Procesal Penal que te exige la mera sospecha, cuando nosotros realizamos una denuncia, dentro de las facultades, además que tenemos de recabar información de todas las entidades públicas, nosotros no alcanzamos solo una mera sospecha, sino hacemos llegar elementos de convicción en donde al fiscal se le allana el camino de esta etapa de investigación preliminar, que por supuesto la convoca, pero es mucho más rápida y más directa. Nosotros no le alcanzamos solamente el Claro, dicho ahora, o la sospecha. ¿qué tanta discrecionalidad tiene para denunciar? ¿Está obligado a denunciar o hay cierto nivel de discrecionalidad? No, tenemos que denunciar todo lo que tengamos competencia. No, no existe acá un tema de discrecionalidad de a ellos sí, a ellos no, no. Claro. Y además es un mandato no solamente de un procurador, sino de cualquier servidor público o funcionario público que conozca un hecho criminal, Claro. tiene el deber de denunciar. Claro, pero conocer, como usted sabe en términos bíblicos, es muchas cosas, ¿no? Entonces, uno no puede denunciarlo todo porque no conoce todo. Ahora, el cargo que usted tiene como Procuraduría Nacional, ¿usted tiene que ver los casos de todo el país o hay una descentralización de procuradores a nivel nacional? Interesante la pregunta que nos haces, ¿no? A nivel nacional, al cierre del mes pasado, a julio, yo tengo una carga de 54.000 procesos a nivel nacional. Y la estructura de la Procuraduría se divide en 37 sedes, en donde yo tengo procuradores anticorrupción descentralizados, tengo coordinadores regionales y tengo jefes de oficina. Lamentablemente esta estructura ya está desfasada por cuanto lo que yo necesito son 37 procuradores anticorrupción descentralizados. Claro. Lamentablemente el presupuesto que se nos otorga no es el ideal. Yo tengo un inicio de presupuesto de 11 millones y en el año, por recursos directamente recaudados, el RDR, ¿no? Claro. Que nos da, llego a 9 millones más, es decir, entre 19 y 20 millones. Con 19 y 20 millones, yo tengo ahora la capacidad de contratar 265 personas. Okay. Dentro de esas 265 personas, 191 son abogados. Lógico. Y dentro de esos 191 personas, profesionales abogados, haciendo una división aritmética de 54.000 entre 151 nos da que cada abogado debería estar asumiendo aproximadamente unos 300 casos, lo cual es inhumanamente imposible. Imposible. Tal es así que la discrecionalidad respecto de esta distribución, hasta puedo decir maquiavélica, ¿no? Es que, por ejemplo, en Huaraz, yo tengo 4.500 procesos en Ancash, ¿no? En región como... Y dentro de esos 4.500 procesos, yo tengo 11 personas, y de las 11 personas, tengo 7 abogados. Y con 7 abogados enfrento 4.500 procesos, lo cual, lamentablemente, o sea, es inhumano. Sin embargo, dentro de la labor que me toca mixta entre asumir carga, porque asumo carga, voy, defiendo al Estado en algunos procesos, los emblemáticos en la Corte Suprema, o los procesos especiales, tengo el rol de gestionar la Procuraduría. Claro. Y cuando la gestiono a nivel nacional, hoy día, bueno, anuncio en tu programa, ya lo anuncié, yo he estado hace 2 semanas en Huaraz, en donde hemos inaugurado recién una sede importante, se me han otorgado los recursos para el fortalecimiento, de tal manera que ahora estamos en la posibilidad de captar 25 personas, de 11 personas a llegar a 25, dentro de los cuales esperamos contar con el concurso de por lo menos unos 4 profesionales multidisciplinarios, entre los cuales espero contar con 2 ingenieros civiles y 2 expertos en contrataciones del Estado. Doctor, hay mecanismos... Solo un paréntesis, hay que es importante y por qué esta serie, ¿no? Porque cuando nosotros analizamos en Huaraz, en el último quinquenio, solamente para obras en Cano, se han distribuido 3.000 millones de soles. O sea, es un análisis económico que uno tiene que hacer en donde no hay presencia de Estado. Por supuesto que a la par de las supervisiones que hacemos,
también la Fiscalía ha incrementado y ha potenciado la participación de más fiscales. Y ellos, entiendo, ahora son y tienen un número de 35 fiscales, que está bien. No Doctor es suficiente, Pacheco, pero está le voy a bien. hacer una pregunta sobre la cual no hay una medición, pero es una impresión. A mayor distribución de canon, mayor corrupción en la región. Sí, lamentablemente esto es así, y no solamente obedece a los actos de corrupción. Cuando uno se pregunta, ¿cómo yo puedo combatir la corrupción? ¿Cuál es el primer nivel de combate contra la corrupción? En mi caso, yo llego al final, conjuntamente con los fiscales, cuando ya pasaron todos los hechos delictivos. Claro. Y, Rosa María, el primer acto de combate contra la corrupción es la designación del funcionario idóneo que tenga la capacidad de repeler ese acto de corrupción. Claro, hoy día, para designar al gerente municipal o al que se encarga de los recursos en cada gobierno regional o municipalidad o entidad, el requisito principal es que tiene que ser amigo del gobernante de turno, lo cual desalienta, desmotiva y, claro, está generando la catástrofe que tenemos hoy en los casos de corrupción, ¿no? 54.000 casos, lo cual indica que, digamos, hay una corrupción institucionalizada. Hay mucha gente que no le parece tan mal lo que usted está defendiendo o peleando en la administración. ¿Por qué se pelean tanto? No ha sido tanto, ¿no? Y hay que pelear contra eso. Ahora, el Código Procesal sí les da herramientas, ahora el nuevo, para llegar rápidamente, ¿no es cierto?, a una solución del conflicto. Confesión sincera, para bajar la pena por debajo del mínimo legal, pero se necesita que el procurador acepte estas medidas, digamos, de acortamiento del proceso, fijando la reparación civil. ¿Qué tan exitosos son para acortar los procesos? Porque ahí estás al procurador de todas maneras para que acepte la reparación civil que impone el juez y listo, se resuelve el proceso y salimos. ¿Cómo se ha logrado eso? Importante la pregunta que me haces. Y un paréntesis ahí, ¿no? Yo en el sistema tengo más de 15 años. Yo comencé como abogado senior de la Procuraduría del caso Fujimori y Montesinos en el año 2006. Claro. He sido fiscal en el 2010 en Arequipa. Luego he retornado al sistema, he estado en una Procuraduría Municipal, jefe del área penal, he trabajado en lavado de activos, he trabajado en procuradurías sectoriales, pero donde mayor satisfacción he tenido es desde mi retorno aquí a la Procuraduría Anticorrupción, desde el año 2017, es la satisfacción mayor, porque aquí entiendo que yo me he formado para poder sacar adelante estos casos como un obrero más, ¿no? Hoy día a mí me toca desempeñar un cargo accidental. ¿Por qué te comento accidental? Porque desde que Amado Enco entró por concurso público y renunció, yo era el procurador adjunto, el más antiguo, y me encarga en el despacho. Yo soy procurador público adjunto especializado en delitos de corrupción, encargado del despacho de la Procuraduría especializada en delitos de corrupción, ¿no? Entonces, y tengo este encargo ya hace 2 años. ¿Ya? Ahorita hay un concurso, esperemos que llegue una persona idónea, sin embargo, a mí me toca hoy asumir ese rol. Pero ¿qué es importante lo que tú me has preguntado? Nosotros tenemos que ser objetivos, y se supone que el derecho penal premial te ofrece un beneficio, menor pena, porque tú estás dándole al fiscal los elementos necesarios para culminar una investigación mucho más rápido. Pero también ese beneficio tiene que conllevar la aplicación de un arrepentimiento, menor pena, mayor resarcimiento a tu víctima. Y tú tienes que tener un pago de una reparación civil objetiva y que también, por supuesto, va con beneficios. El claro ejemplo que te coloco aquí, ¿no? Es, nos tocó participar, lamentablemente, no, tendría mucho que contarte, pero se nos quitó el caso Lavajato. Así es. De una forma inexplicable se creó una procuraduría ad hoc sin informes técnicos, y siendo el ente rector la Procuraduría Anticorrupción, se nos quitaron los 40 casos, pero nos quedamos con uno chiquito.
que es este caso de Chaca San Luis. Así es. Que ya está resuelto. Por supuesto, y en el caso Chaca San Luis, nosotros, dentro de la expectativa de una reparación civil en este proceso especial de reparación eficaz, llegó Odebrecht con la intención de querer pagar una reparación civil de 7 millones de soles. Y nosotros teníamos una expectativa de un cobro por ese proceso de 180 millones de soles. Claro. Así es. Y las negociaciones fueron muy duras. Sin embargo, técnicamente llegamos al término medio. ¿Y en qué acabó? En que por el delito de colusión obtuvimos una reparación civil en ese proceso especial de 50 millones y por lavado de activos 16 millones de soles aproximadamente. Ergo, en esa acción el Estado pudo haber recuperado, perdón, ya recuperó porque ya lo cobramos, 66 millones de soles. No, más que el valor de la obra, además. Así es. ¿Ya? Mucho más que el valor de la obra. El valor fue, sino cuál fue el criterio aquí para determinar el valor, porque se realizó, la obra aproximadamente valía más o menos unos 600 millones, pero lo que se pudo recuperar aquí en estos 50, 65 millones es el plus, lo que ellos obtuvieron como ganancia. El sobrecosto que cobraban ellos para poder dividir la plata entre todos. Así es. Que es un buen criterio para fijar la reparación civil. Estuvo ahí. Te pongo otro caso de reparación civil en Chiclayo, ¿no? Se hizo una planta de procesamiento de residuos. Y en esta planta de procesamiento de residuos se hizo un proceso y vino la persona que era el extraneus y dijo, ya estoy cansado, yo me someto a este proceso de corrección eficaz, voy a decir todo lo que pasó, ¿no? Y dentro de eso, él tenía una propuesta de ofrecer 150.000 soles. Nosotros planteamos ahí 1 millón de soles. Nuevamente llegamos a la negociación y dentro de esa negociación, habiendo determinado el total de la obra, por eso es importante que nuestro perjuicio era de 25 millones, a él solamente se le atribuía un monto de 2 millones, es que logramos en la negociación que esta persona pague 450.000 soles, pero además de pagar los 460.000 soles, se desista de una expectativa de cobro de un arbitraje que ya tenía iniciado por 1.800, no, era más o menos 1.800.000 soles. Claro. Entonces, mira lo que hicimos, ¿no? El Estado... o sea, hay un espacio para la negociación. Ahora, usted como competencia, como acaba de darnos un ejemplo, la Lavallato, por ejemplo, se decía, hay una procuradora nacional que es la que toma estas decisiones. Es complicado ser el procurador anticorrupción e investigar a un gobierno en el que uno está. Porque normalmente los casos que vienen de los gobiernos anteriores, políticamente ya no tienen la presión que tiene investigar al que está en el gobierno. Pero ¿cómo hace para manejar esta situación? Para investigar casos de este gobierno. Eso es importante, ¿no? Porque, a ver, yo soy procurador desde el año 2019. Si tú analizas la historia de los procuradores anticorrupción, yo ya vengo a ser un procurador longevo. ¡Viejazo! Sí. Porque en estos 4 años ya de procurador que tengo desde el 2019, por supuesto que entiendo que este cargo es muy fusible cuando uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Solo que desde que se otorga o se emite el reglamento de la Procuraduría, pasa algo inexplicable, ¿no? Que son muchas cosas de las que pasaron en el gobierno de Vizcarra. Es que a la Procuraduría especializada se nos quita la facultad de ir de arriba a abajo, y de abajo a arriba, derecha a izquierda, y se nos limita y se nos excluye de participar en los procesos donde participan los aforados. Así es. La última participación que tuve como aforado, si todavía tengo la competencia, es en el caso de los cuellos blancos. Luego de que se queda la Procuraduría General del Estado, ya no tengo esa facultad de participar, porque para que entiendan las personas que nos están escuchando, los aforados son los que están en el artículo 99 de la Constitución. Conforme. La Constitución les da una protección especial. Son el presidente de la República, los ministros, los congresistas, los miembros de la Corte Suprema, los fiscales supremos. Esas personas tienen una protección, los miembros del TC, una protección especial
y en esos casos usted no puede participar. No, porque la participación, y claro, esa pregunta o esa conclusión que realizas, eso es clara, ¿no? Porque las normas, y tú como una brillante abogada que eres, ponderan la especialidad sobre cualquier otro criterio. Y yo soy un procurador especializado. Claro. Debería tener esos casos, pero cuando hicieron esta norma, lamentablemente la hicieron antojadizamente. Eso es lo que te podría Ahora, decir, ¿no? una pregunta que yo sabía esto que no podía tocar a los aforados, pero usted denuncia a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, como ciudadano, digamos, porque... No. ¿Qué pasa? Y esto es importante, ¿no? Eh, yo, cuando denuncio a la ex fiscal de la Nación, lo que yo hago en principio es elevo un informe, voy y converso con Soria, con el ex procurador general, y le digo, Ay, mira, tengo este problema, tengo estos elementos que son demasiados evidentes, pero para que se siga la investigación necesito que se abra un proceso penal, para que se obvio. levanten los secretos y reservas que hay y se obtengan las informaciones. Y en ese momento este procurador general lo que dijo es, ya, y literalmente me paseó, ¿no? Nunca hizo nada. Ya, Y ante luego una noticia criminal, y no solamente no hizo eso, ¿no? Como lo declaré, fueron 4 informes, además de los que Amado remitió en su época como procurador anticorrupción, ¿no? Y ya, nunca él accionó en el gobierno de Vizcarra una denuncia de todas ya. las que hubieron contra los aforados. Se las guardó. Entonces, pasa el tiempo, ¿no? Finalmente ya yo cumplí porque tampoco podía abocarme a decir algo porque desde hacerlo se me puede iniciar un proceso, un proceso sancionador, ¿no? Entonces, finalmente actué con mi rol y dentro de ese rol, con toda la carga que tengo, dije, bueno, ya cumplí con lo que la ley me pide y hasta más, ¿no? Porque ir, hablar y pedir que lo hagan ya estaba en facultad del funcionario competente, ¿no? Porque uno también como un operador de justicia tiene que acatar las normas, no estoy por encima de ninguna norma. Entonces, Muy bien. cuando yo hago la denuncia, ¿no? No es que yo haga una denuncia como ciudadano, yo la hago como procurador, pero lo que yo hago es una acusación directa al Congreso dentro de este procedimiento especial que no se me limita, porque finalmente quien asume el rol de ser parte en este proceso en el Congreso son los congresistas. Y por No, yo supuesto lo sé, que pero ¿tiene iniciativa para denunciar ante el eh, Congreso? es que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el mismo reglamento que regula las acusaciones constitucionales lo hace la fiscal de la Nación y lo hacen los ciudadanos. Por eso le digo, lo ha planteado como ciudadano, no como procurador. Ya. Pero hay un reglamento que es un poco, que no se entiende, que o sea, yo necesito tener la anuencia y que un congresista asuma la Por acusación que yo supuesto. Ah, hago no, para para, que para la, cualquiera. Pero la eso es acusación tenga una interesante, porque, admisibilidad, claro, ¿no? Cumpla pero con el eso es requisito de interesante admisibilidad. porque en realidad no está facultado para denunciar al fiscal de la Nación. No, pero ojo, penalmente, pero sí estaba facultado para realizar esta acción a nivel del Congreso. Sí, Claro. Y eso usted la sí. denuncia porque ella no había abierto proceso penal, porque abre y Por, cierra el proceso penal. No, yo cuando hago la denuncia son por varios hechos, Ah, varias ok, acciones que lamentablemente no las puedo comentar porque todavía el proceso es reservado, ok. ¿no? Pero por varias omisiones, acciones. Finalmente, esta organización de los cuellos blancos fue una organización de autoservicio de los hermanitos y de los amigos, ¿no? Pero es raro que Entonces, usted diga que la fiscal es un cuello blanco cuando ella ha perseguido a Chávarri, ha perseguido a Tomás Aladino, a Víctor Raúl, ¿no? Todos esos ya no están, pero estuvieron, ¿no? Más bien ellos sí han tenido bastante protección en el Congreso. Pero bueno, regresando al tema de hoy, denunciar al presidente de la República, por lo tanto, tampoco están sus posibilidades y usted tampoco puede abocarse a procesos contra el presidente de la República, aunque sea procesos de investigación, pero sí contra los demás, ¿verdad? O sea, conforme. usted sí participa en estos procesos que se están abriendo, en estas 6 carpetas fiscales que se han abierto,
contra el presidente de la República en la medida en que hayan otras personas. ¿Es así? Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Y esto es Pacheco. importante. Por Pacheco no ejemplo, está forado. eso es importante. La primera denuncia que se hace contra en ese entonces el todopoderoso secretario general Bruno Pacheco, la hice yo. Claro. La hice el 9 de no es... noviembre, el 9 de noviembre del año pasado. Cuando salen los hechos y se evidencia, lo primero que hago es coordinar en ese entonces con la Procuraduría General y les pregunto y les digo, ¿van a accionar? Porque este es un hecho que debe investigarse. Y ojo, el ser investigado, a cualquiera puede ser investigado, ¿no? No implica tampoco una Doctor descripción de la Pacheco, le voy a presunción de decir una inocencia. cosa. Eso usted y yo lo entendemos, pero el resto de la población y los políticos peruanos no lo entienden. Para un político ser investigado es el fin del mundo. O sea, yo estaba una vez hablando con un grupo de militares que les parecía, pero si ustedes son inocentes, no va a pasar nada. Entonces te miran horrorizados, pero me están investigando, pero ¿cuál es el problema? Entonces, para la mayoría de la gente, el poder, o sea, la idea de que pasa por el Poder Judicial es una idea aterradora, ¿ya? No para nosotros, porque entendemos de qué se trata, pero para el resto de la humanidad es así. Entonces hay que tener en cuenta los sentimientos de nuestros imputados, porque de verdad que es algo que los excede, porque no lo entienden y no entienden el proceso. A mí un militar me dijo que prefería estar en una trinchera rodeado por el enemigo, así me lo dijo, yo prefiero, porque ahí yo controlo las variables del conflicto. En cambio, en el sistema de justicia no controlo nada. Nada. Entonces, es tan imprevisible para la mayoría de la gente que no, esto de que pues, si te investigan y al contrario, mucho mejor, porque sales exonerado de toda responsabilidad. No. Así que, lamentablemente, hay eso que se ha extendido. Muy bien. Es correcto. Y ese es lamentablemente parte del paquete cuando uno asume el compromiso de ser un servidor público o un funcionario público. ¿Sí? O sea, claro, ninguno está, digamos, exento de poder o ser denunciado, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no? Entonces yo hago esa denuncia y cuando hago la denuncia coloco los hechos que correspondían en ese momento investigarse. Y por supuesto involucraban a un exministro de Estado, ¿no? Claro. Pero el tema concreto era respecto de este secretario general o exsecretario general que estaba en la presunta comisión de un tráfico de influencias. De tal manera que el fiscal ve el caso, ve que ahí había personas comprometidas e inmediatamente lo elevó a la fiscal de la Nación y ese caso lo asume la Procuraduría General del Estado. Ahora, doctor, hay posteriormente a eso, no me has preguntado por los casos. Entonces, luego el 18 de noviembre hago la denuncia por el tema de la SUNAT, que es un caso que ha pasado al equipo especial de la doctora Marita Barreto. Está también ahí el caso Puente Tarata, está el caso de la cuñada del presidente y está el caso de Petro Perú. Adicionalmente a estos casos, que no me corresponde ver porque no es un tema de especialización, no es la tesis y el tema de los ascensos que se encuentran en la Fiscalía de la Nación. ¿Cuáles más deberían estar ahí? Hemos hecho una denuncia contra la hija de la escolta presidencial. Sí. Ya, también deberían estar ahí los casos vinculados al Club del Tarot, que también hicimos la denuncia ahí, ¿no? Claro. Entonces, pero finalmente esto ya es una evaluación, lo vamos a pedir en su momento, en el momento procesal oportuno, pero ya esto es un tema de coordinación y discrecionalidad. Y de estrategia, porque cuando el caso se agranda demasiado, usted tiene 40 actores, le va a demorar mucho tiempo. Entonces es mucho mejor trabajar como se vio en el proceso de Fujimori y Montesinos, el caso Madre, ¿se acuerda usted? Y después comenzaron a salir los otros casos porque si todo se iba al caso Madre, no se veía nada. Ahora, esta modalidad, le quería preguntar, que usted la ha advertido, de tráfico de influencias. Yo le digo en mi experiencia conversando con políticos, con congresistas, con ministros, sobre todo nuevos, gente que no tiene mucha experiencia o gente que no estudió Derecho además, o que si lo estudió mal, no entienden el delito de tráfico de influencia, doctor. O sea, uno habla con un congresista y le dice, tú no puedes tramitar una obra pública para tu pueblo, es delito. ¿Pero por qué te dicen? Si es para mi pueblo, yo no me voy a beneficiar.
es para mí, yo le estoy pidiendo al ministro para mi gente. Entonces, es delito. Esa debe ser una de las cosas más difíciles de hacer entender, doctor Pacheco. No sé qué hacen ustedes. De repente deberían darle una charla a los congresistas el primer día que entran de inducción, explicándoles todo lo que es delito, porque le digo, algunos, yo sé que no exime de su cumplimiento, ¿no? La ignorancia, pero son completamente ignorantes. Y incluso para la opinión pública, que un alcalde venga a Lima a gestionar la obra es algo positivo. Entonces, ¿cómo explicarle a la población que eso es tráfico de influencias y que hay un problema ahí? ¿Qué hacer? Es difícil y por supuesto que aquí lo que muchos no entienden es como me has preguntado al inicio de la entrevista, ¿cuál es mi rol? ¿No? Claro. Yo tengo claramente definido, y también estos congresistas, o perdón, estos funcionarios elegidos por voto popular, tendrían que tener claro cuáles son sus roles. Y uno de esos es que lamentablemente no se pueden generar lobbies, ¿no? Te voy a poner un ejemplo concreto de la casuística que tenemos para que más o menos tu audiencia entienda, ¿no? El caso de la vacancia generada en el gobierno anterior hacia Pedro Pablo Kuczynski. Mira lo que pasó acá, y esto es un tema que es importante describir la forma de corrupción que se da en el Ministerio de Vivienda. Se dio el ofrecimiento, ¿no? El tema de la contraprestación de favores respecto de yo te doy los votos, y dentro de esos votos tú me vas a dar beneficios adicionales. ¿Qué pasó? Se registran en estos casos, respecto de la primera vacancia, y de estas personas que eran los Power Rangers, si no me equivoco. Los Avengers. Los Avengers, perdón, los Power Rangers, discúlpame, ¿no? Iguales. Entonces, ya, y la cosa es que luego se registran visitas de estos personajes, y claro, no se registran a los congresistas, pero sí a los funcionarios, pero se da cuenta que estuvieron ahí estas personas, respecto de el supuesto gestionamiento de obras para sus regiones. Exacto. Y claro, en el Ministerio de Vivienda, cuando ya uno ve el presupuesto, porque esto es a nivel ya documental, de la prioridad de las obras, tú ves una obra que está en el prioridad 20 y de un momento a otro pasa a la prioridad 1, claro. Ves las visitas y sin embargo tú no tienes una explicación técnica de por qué se prioriza esa obra. Por supuesto que ahí hay un hecho irregular, ¿no? Que te hace presumir... Pero doctor Pacheco, eso es delito. Por supuesto. Ya, por supuesto, ese es el problema. Y la pero mayoría yo de gente que nos te está tengo que viendo, hablar a nivel de mi rol como presumo, porque claro, tengo que ser muy cuidadoso en las afirmaciones digamos, que hago. en cualquier caso, o sea, lo que tiene que entender la población, por eso lo he invitado, es que hay conductas en el sector público que están normalizadas y que son delictivas. Por eso usted tiene 54,000 casos. Así porque es. está normalizado. Y le digo, está normalizado. Yo he hablado con candidatos al Congreso 100 veces diciéndole, no puedes tramitar ni de buena fe. No puedes acompañar a un alcalde ni de buena fe. Eso es cierto, no, pero eso es importante. A raíz de esta situación, de este mecanismo de la comisión de un delito en este ministerio que maneja conjuntamente con el MTC un tremendo presupuesto. Toda de plata de obra pública. Entonces, por supuesto que se empezó a verificar y hay casos que se están investigando respecto de congresistas que acompañan, algunos presuntos o autoridades que van a los ministerios conjuntamente con estas personas y presumiblemente luego estas personas que acompañan y gestionan cobran un porcentaje por el monto adjudicado. Bueno, tenemos el caso de Luciana León, eso ya está clarísimo, ¿no? Así es un caso emblemático. Pero ahí se ha completado la colusión completa, o sea, el círculo completo de la colusión. Pero yo digo tráfico de influencias, nada más. Sí. Yo tengo poder y uso ese poder para que a ti te den algo que no te toca. Eso es. Y ahí regresemos al presente. El caso del alcalde de Anguía, que ahora está con detención preliminar, es el mismo caso. Es el mismo caso. Correcto. Y justo ahora lo que estamos nosotros es recabando la información. Ya la fiscal Marita Barreto ha tenido una participación célere, oportuna,
se han levantado todos los documentos de esta municipalidad de Anguía, y lo que se está determinando ahora es justamente esa priorización de que si se debía dar este presupuesto para ejecutar estas obras, con el antecedente que en el 2019 ya se habían ejecutado estas obras de saneamiento. Entonces, ¡Anda! ¡Doble! Claro, nosotros ya lo hemos analizado y en estas obras de saneamiento, en Anguías, ya se había otorgado este presupuesto por parte del ministerio en una cantidad menor. ¿Correcto? Ahora, doctor, es evidente que la adjudicación directa no puede desaparecer porque a veces es absolutamente necesaria por la urgencia. Pero uno de los problemas más graves que hay en tráfico de influencias es en municipalidades la adjudicación directa. Por lo menos yo creo que esa es la madre del cordero de la gran mayoría de actos de corrupción. Obra chica, adjudicación directa, ya está. Entonces los casos que estamos viendo en Anguía, o el caso de Cajatambo, o el caso de Cumbe ahora, son casos de adjudicación directa, donde el alcalde dice tú, y después se prueba el vínculo entre el alcalde y el ganador. Y los vínculos son muy directos. O sea, el señor Espino tiene una relación con la señora Jennifer Paredes, que a su vez ambos tienen una relación de haber trabajado con el señor Medina, ¿no es cierto? Claramente, la que gana la obra pública para la carretera completa 19.5 es la vecina del señor que le choferea por todo Lima. O sea, son muy directas las vinculaciones y yo creo que para ustedes va a ser muy fácil, ¿no es cierto?, defender la posición del Estado. Lo que sí es valioso en estos casos es, como usted dice, la celeridad. Normalmente esto se descubre 3 años después, cuando el sujeto ya ni siquiera es alcalde. Acá por lo menos estamos avanzando más rápido. ¿Cuán rápido cree usted que se logre avanzar? No para el caso del presidente, que depende de una decisión parlamentaria, sino de todos los otros implicados. Va a depender en la medida que el Ministerio Público le otorgue recursos a este equipo de fiscales. En mi caso, yo ya he creado un subequipo que se encarguen de asistir y acudir a todas las diligencias que convoca el Ministerio Público. Por ejemplo, hemos estado sábado, hemos estado domingo en estas diligencias y yo personalmente las he estado coordinando, conjuntamente con la doctora Marita Barreto, que también ha estado en el avance, ¿no? Lo más difícil, ¿qué cosa es, querida Rosa María, ¿no? Cuando se pide la documentación, y por supuesto que te van a llegar expedientes de expedientes, en todos estos años lo que hemos aprendido, ¿no?, es que tenemos que saber traducir esa documentación, en el caso concreto de la priorización y la asignación de los recursos, si era o no era oportuno, si le correspondía o no le correspondía. Y claro, por supuesto, dentro de los actos delictivos está, y ahí se notan las infracciones de las normas que van a tener una consecuencia penal. En esa línea, ahorita lo más complicado es hacer los deslacrados, analizar la información, la documentación a nivel ya de especialistas, peritos, ¿no? Y por nuestra parte, estamos dándole todo el soporte al Ministerio Público. Pero mire, doctor, o sea, si no lo encuentran en la Municipalidad de Anguía o en el Ministerio de Vivienda, todo sale del Ministerio de Economía y Finanzas. Y hay que ver lo que el Ministerio paga, contra qué paga, y ahí al toque uno... Es muy rápido darse cuenta, hace años que no lo hago, ¿no? Pero es muy rápido darse cuenta, viendo presupuesto público versus ejecución, qué cosa pasó ahí, partida por partida. O sea, y te pongo un paréntesis también que es importante, ¿no? Porque tú sabes, como abogada, que el funcionario responde por lo que hace y por la competencia que tiene. Te pongo otro ejemplo aislado, ¿no? El caso Comunicor. Claro. Nosotros denunciamos en ese entonces exalcalde por ser partícipe en un delito de corrupción. Ojo. Claro, tremenda colusión esa. Y el fiscal, ¿no? Y claro, con una buena defensa que tuvo, lo que dicen es, un ratito, ¿no? Él es elegido por voto popular, estaba de vacaciones cuando pasó esto. Así es. Entonces, simple y sencillamente, él no comete el delito porque la norma dice que solo lo cometen los encargados de comités y los responsables directos. Y con una excepción lo sacaron y confirmaron, ¿no? Entonces, lo que el trabajo ahora difícil es, primero, y el trabajo arduo que va a tener el fiscal es, primero, encontrar los hechos. Y luego de encontrar los hechos, empezar a armar la estructura de esta organización y, claro, colocar cada rol y cómo llego al funcionario que finalmente toma la decisión.
Y lo Ahora, que la nos estamos detención dando cuenta ahora preliminar, es, claro, en la estos detención casos, preliminar por 10 días, en el caso de los que están ahora detenidos en el tema de Anguía, sirve justamente para cautelar las pruebas, o sea, ir a la municipalidad de Anguía acopiar, a acopiar, copiar y acopiar. que nadie meta mano en lo que estás acopiando, porque de esa Pero, manera puede sacar. pero no ¿Cree usted, solamente eso, no ¿cree usted que la solamente eso. Fiscalía tiene un caso sólido en todos los hechos que rodean a la municipalidad de Anguía? Desde el punto que me toca ver, ojo, no, yo no tengo los alcances ni tengo acceso a las colaboraciones eficaces que se están Todavía, claro. brindando, pero ya el fiscal tiene, digamos, los recursos, tiene además la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera para verificar las Claro, transferencias y el manejo, la ruta del dinero, ¿no? Pero hasta este momento el caso es sólido, está avanzando, o sea, de que estas obras fueron adjudicadas con muchas irregularidades y que hay la presunta comisión de varios delitos, de y dentro varios, de ellos claro. organización criminal, por supuesto que sí, ¿no? Es que hay que seguir con la investigación, lo más oportuno y lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, bajo esa línea, sí, o sea, vamos a coadyuvar. Ahora, usted no participa en la colaboración eficaz hasta que se la concede el juez. Ahí sí tiene que participar, porque No, se no, fija no. la Yo reparación llego civil. yo participo nuevamente en un proceso especial de colaboración eficaz. ¿En qué momento? Cuando el fiscal terminó de corroborar los hechos delatados, Claro, me corre el traslado a mí para determinar la reparación civil. así es. Y Ahí sí yo participa. tengo que objetivamente calcular respecto de los hechos delatados cuánto es lo que corresponde. Y ahí tú sabes que el Código Procesal Penal, en nuestro Código Penal, perdón, regula que la reparación civil debe ser solidaria. Y uno de los Claro, beneficios que otorgamos nosotros es que rompemos ese principio y atribuimos solamente la participación, no el todo. claro, pues si no ¿Ya? nadie te la Y paga. ese es un beneficio en el otorgamiento de la determinación de la reparación civil, y contra eso vamos a hacer un pedido. Finalmente, si no lo acepta la parte, porque esa es discrecionalidad solamente del procurador conjuntamente con quien se acoge a este beneficio, Así es. entonces le comunicamos a la fiscalía y al juez que esa fue nuestra pretensión, y si no es aceptada, el fiscal tendrá la obligación luego de sustentar y motivar por qué acepta ese monto de reparación civil. Claro. Y O sea, nosotros usted decimos llega no, hasta cierto punto y si el fiscal insiste en aceptar el monto de reparación civil, ya él lo tiene que sustentar. así es, o sea, si nosotros no vamos y nos decimos que no aceptamos lo que ofrecen por el pago de la reparación civil bajo esos criterios que te expliqué al inicio, ¿no? Mayor Claro, beneficio de la sanción penal, arrepentimiento, mayor resarcimiento a la víctima y al Estado. así es. Entonces, Ahora, esos hay son los personas que criterios nos ya escuchan, acuñados. hay personas que nos escuchan y nos dicen, oiga, pero hay reparaciones que no se han pagado nunca. Sí, pero siguen en la cárcel. O sea, los que no pagan la reparación siguen en la cárcel, no pueden acogerse al beneficio, Sí, pero esto es importante, salvo que ¿no? cumplan la condena, ¿no? Esto es importante, o sea, la pena es una pretensión del fiscal distinta a la naturaleza que tiene la reparación civil, que es resarcir a la víctima del hecho delictivo. En mi caso, yo tengo un colchón o una mochila pesada de 1.700 millones que se han otorgado en reparaciones civiles, sobre todo la mayoría de los casos Fujimori y Montesinos. De Claro, esas 1.700 millones, solo he podido cobrar, incluyendo ahora todo lo que tengo, 200 millones. claro. Hacia atrás todavía tengo una mochila de 1.500 millones y gran parte es del caso Fujimori y Montesinos. Pero claro, desde el año 2000 en adelante, tú veías en las motivaciones de las reparaciones civiles que a veces eran 3 líneas, 4 Claro, líneas, y en un mismo caso se colocaban 50.000, 500.000, 5 millones, 50 millones. claro. Entonces, hoy eso ha cambiado. Hoy los jueces tienen la exigencia de motivar la reparación civil, pero para eso nosotros tenemos las posibilidades antes en el proceso, de interponer las medidas cautelares correspondientes para Eso sí. garantizar un pago de la reparación civil. Por ejemplo, este año el ministerio a mí me colocó como meta recaudar 7 millones de soles. Yo, al cierre del mes pasado, estoy en 11 millones y medio, tengo la expectativa de rematar los bienes de Villanueva de Ruesta, este año son 4 de los 9, y generar por lo menos ahí unos 10 millones más.
Adicionalmente a ello, yo tengo la capacidad todavía de recabar a nivel nacional otros 10 millones. Entonces, por supuesto que yo soy consciente de que en esta gestión moderna tenemos que volvernos autogestionables. Si yo necesito al año óptimamente para tener un equipo competitivo que enfrente este fenómeno, 25 millones, debería recaudar 30. Claro. Y estamos Pero no, orientados a ello. pero no le permiten usar esos recursos, ¿verdad? O sea, no son No, directamente. pero es una señal. Y cuando, por Claro. ejemplo, ahorita estoy pidiendo una transferencia para un fortalecimiento, y yo no sé cómo los funcionarios del MEF, porque ya me lo dio la Procuraduría General, ya me lo dio el Ministerio de Justicia, y el MEF dice, bueno, pero no entiendo cómo es esto, ¿no? Y me están objetando, espero que esto se subsane, porque necesitamos esos recursos, ¿para qué? Para generar más recursos para el Estado. Sin embargo, ese es mi rol, y con lo que tenemos que salir adelante enfrentando. Bueno, aparte de las incautaciones, ¿no? O sea, ustedes tienen un stock de inmuebles incautados, bienes incautados. Es distinto. O sea, las incautaciones son efectos del delito. No sé, yo sé. Así es, las pide el fiscal porque se recupera, pero esto tiene varios usos, y dentro de esos usos, por supuesto que para el combate contra la corrupción se nos permite utilizar bienes, pero no hay muchos. No hay mucho, pues. No hay mucho. Claro, porque la incautación lo que hace es cuando ya termina el proceso y sale a remate, digamos, puede servir para cubrir la reparación civil. Pero es raro que eso pase. No, ojo. La reparación civil solo se paga con dinero lícito. No, yo sé, pero por ejemplo, los inmuebles de Villanueva Roesta, digamos. Sí, es que ¿qué pasó? Te cuento la historia. Los inmuebles de Villanueva Roesta fueron incautados en un inicio. Claro. Y luego de eso, el 2006 se determinó mediante una resolución de un juez que eso sí estaba aprobado y que no era un efecto del delito y que debía ser devuelto porque era un bien lícito. Inmediatamente nosotros interponemos una medida cautelar. Yo estuve de acuerdo, ¿no? Okay, y a través de estas medidas cautelares se mantuvo la posesión de los bienes. Hasta el 2018, con todos los procesos que se terminaron de sanear, en donde ya se dijo, remátese. Y nos hemos demorado 4 años más en sanear todo esto para recién rematar. Es el primer remate que se va a realizar. Bueno, ya han habido 2 remates. El viernes pasado ha sido la segunda fecha de remate, y seguramente te voy a pasar la información, porque en septiembre... 22 años después, qué horror. 22 años después. Imagínate que es el primer remate de todos los bienes que tenemos por rematar. A ver, para que no se confunda la gente, el doctor Pacheco no incauta nada, pero sí embarga. Traba embargos para... O sea, hay que decirle a aquel aspirante a corrupto que si va a cometer actos de corrupción, la Procuraduría va a llegar y le va a embargar su casa, su carro, las acciones que pueda tener, y las vamos a rematar para pagar la reparación civil. Eso es importante señalar. Eso hay que decir. O sea, no es que te incaute porque sea cuerpo del delito, sino que te embarga, aunque a ustedes, el público, les suene lo mismo, no es lo mismo, te embarga, y con el fruto de esos embargos cubre su reparación civil si te niegas a pagar. Entonces, normalmente, pero doctor, la gente que es corrupta no tiene nada. Así es. No tiene nada. Pero siempre tiene algo, ¿no? Y finalmente... Pero nada. Sí, nada. Ese es lamentablemente, o sea, el corrupto que entra a ser funcionario, a servirse, es que no tiene nada. Nada. Pero sin embargo, ese es el rol y esos son los instrumentos que nos da la ley. Y los tenemos que utilizar y tenemos que actuar dentro de la ley. Así es. Muy bien, doctor, ha sido muy interesante, creo que muy ilustrativo para el público, cómo van avanzando los casos. No sé si hay alguna pregunta, Abel. Sí, Rosa María, hay varias preguntas para el doctor Pacheco. Permíteme hacerle esa primera pregunta. Sí. El presidente Pedro Castillo y el doctor Aníbal Torres siempre están en su defensa acusando el cambio de fiscales del equipo Cuello Blanco. Usted ha dicho que ha solicitado 2 veces ese cambio. ¿Podría explicarnos un poquito cómo se da el cambio del equipo Cuello Blanco que le achacan a la señora fiscal de la Nación, la señora Benavides? A la actual. Sí, la precisión es que se sostuvo, y creo que ha habido una mala información ahí por parte del actual premier y el señor presidente, que habían desmantelado el equipo de los Cuellos Blancos.
Yo soy el procurador ad hoc para la extradición de Inostroza, a lo que te tengo que decir, que el Perú, dentro de los casos que he tenido, hemos ganado la extradición. Me dieron el encargo de ganar Claro, la pero el extradición y hombre la se ganamos. fugó, pues, pero se Lo fugó. advertí, lamentablemente aquí fuimos víctimas de la indiferencia del gobierno español. Porque claro, como Inostroza no es un Messi, una Shakira, que tienen que darle Claro. órdenes restrictivas para garantizar el pago, no, solamente tenían que tenerlo. Lamentablemente nos pasó esto, pero lo advertimos y estuvimos ahí y ganamos el caso con las leyes españolas. Entonces, lo que aquí dijeron, ¿qué cosa es? Que habían desmantelado el equipo. Y eso no es correcto. Lo que aquí había pasado, y te pongo solamente un hecho relevante, es que cuando asume como fiscal a cargo de ver los casos, este fiscal Jesús Fernández Alarcón, que era un fiscal supremo provisional, cuando remite la extradición de Inostroza, la primera, por el caso de los ex-NM, la hizo en 4 hojas. 4 hojas. Y siendo tan exigente la justicia española, por supuesto que eso no iba a pasar. Y la participación de nosotros fue corregir ese hecho y la sustentamos no en 4 hojas, sino en 400 folios que sustentaban los delitos que malamente fueron denunciados por Chávarri. Y no te olvides que Chávarri omitió denunciar el delito de organización criminal, que luego se produjo un blindaje, ¿no? Que todavía está que todavía está en juego en el Congreso. Así es, así es. Entonces, al tener estos hechos, estas acciones por parte de este funcionario, en 2019 le pido una exclusión a la señora fiscal de la Nación. Le dijimos, por supuesto que no iba a hacer caso porque ella era parte de esto, ¿no? Nunca nos respondió. Cuando sale esta señora de ocupar este cargo de fiscal de la Nación, nuevamente volvemos a pedir, realizar este pedido al fiscal Pablo Sánchez, cuando estaba como fiscal interino, por otros hechos que nos ha tocado enfrentar en esta tramitación de estos casos de los cuellos blancos, que a la fecha más o menos son 249 casos. En esa línea es que nos ha tocado litigar cuesta arriba, con una fiscalía cerrada, y que por supuesto que han habido más casos en donde se estaban generando impunidad. Tanto así que este señor archivó liminarmente un caso que luego se convirtió en uno de los gravísimos, y eso él mismo lo respondió públicamente, ¿no? Entonces, habían elementos, habían indicios que acreditaban... O sea, usted es curioso, creo que una de las primeras voces que escucho entre el sistema que dice que bien removido el fiscal Fernández. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, la fiscal seguramente leyó nuestra documentación y le habrá dicho a este señor, oye, mira, te voy a retirar la confianza, y lo que ha pasado acá que nadie entiende es que algunos fiscales tienen la cédula viva, y siendo su cargo titular de esta persona un fiscal superior, mejor me voy como supremo porque me voy con los beneficios de supremo, y lo que él hace es renunciar y se va con esos beneficios, ¿no? Porque le quedaban un año más de labor, porque cumpliendo los 70, ya se tiene que ir. ¿no? Así es. Entonces, es un cambio oportuno, ¿no? En donde se ha retirado a ese equipo y han venido nuevos fiscales con mayor convicción, sin cuestionamientos, a seguir litigando estos casos. Por supuesto que luego me he reunido con los que han ingresado, ¿no? Y hay una nueva alianza, porque el procurador y el fiscal deben ser aliados. Ya, ok, pero usted es abogado del Estado, ¿ah? No es lo mismo. Ahora, ojo, no soy abogado del gobierno, soy abogado del Estado. Del Estado, yo sé, pero es como si me dijera que la parte civil fuera aliada de la fiscalía. No habría mucha imparcialidad, digamos, para el imputado, ¿no? Es que yo no soy imparcial. Yo soy parcializado a favor del Estado. No tengo esa condición, yo no podría ser juez. Y yo, jamás. La convicción que tengo es defender al Estado sobre todas las cosas. Okay. Y acá en la Procuraduría, te diré, con todos los que somos, nos sobra convicción. Para nos quede claro, usted como procurador en el caso de los cuellos blancos no tenía una buena relación con la Fiscalía para trabajar esos casos. Ahora eso ha cambiado y sí entiende que hay una mejor relación para trabajar. Tenemos una expectativa de que esto avance. Tiene que contarle esto al ministro Chero, ¿no es cierto? Porque de repente no está enterado, ¿no? Para que le cuente al presidente, porque es el ministro, su ministro, su sector, porque vienen despotricando. Las únicas conversaciones que yo tengo con los ministros, es que ya me odian, es porque voy a pedirles recursos. Ya. Y yo les digo, no me alcanza. Y yo hago una comparación, ¿no?
y esto de repente sirva para que ustedes tengan a continuación un hecho claro, ¿no? Yo tengo 54.000 procesos y me dan esa cantidad de recursos limitados contra una ad hoc del caso Lavajato que tiene 150 procesos y le dan 7 millones para gestionar. Y yo me pregunto y digo, o sea, ¿cuáles son los resultados y cuáles fueron estos criterios? Espero que eso cambie. Espero que eso cambie, ¿por qué? Porque aquí, ¿no? Tenemos muchas necesidades, tenemos mucha convicción y tenemos buenos resultados. Hemos ganado la extradición de Nostroza, ganamos los casos, tenemos una muy buena recuperación en lo que es reparación civil. Entonces, yo digo, se tiene que premiar al que hace bien las cosas con los suficientes instrumentos y recursos para realizar una buena gestión y hacer un buen combate. Lamentablemente, en el periodo de Alan García, en el gobierno se comenzó a destruir la defensa jurídica del Estado, sobre todo en la parte del combate contra la corrupción. Desmantelaron la Procuraduría que debió servir de base, que era el caso Fujimori y Montesinos, por una razón, porque ya vemos los casos de corrupción que generó ese gobierno, ¿no? Entonces, hoy día, lamentablemente, se ha vuelto a reconstruir esta Procuraduría. Hay suficientes abogados que tienen la convicción de enfrentar la corrupción. Sin embargo, contra los recursos, muchos de los abogados se van a hacer fiscales porque les pagan mejor. Bueno, entonces, lógico. Acá tendríamos, por ejemplo, un procurador anticorrupción descentralizado gana 6.500 soles en provincia. Y un fiscal. Y el defensor de oficio, ni Claro. siquiera el jefe, el defensor gana 7.000. El jefe de defensa pública del lugar gana 10.000. Entonces, es esa desmotivación del procurador, dice, pero yo... Oye, está bueno el sueldo de defensor de oficio, no está mal. Sí, el director de oficio, el que coordina la defensa, ¿no? Ah, es importante, es un servicio, pero el abogado defensor en provincia gana 7.000 soles, por ejemplo, ¿no? Haciendo ese comparativo. Los abogados de esta Procuraduría del caso Lavajato tienen sueldos de 10.000 para arriba. Claro. ¿No? Hay que decirlo, señores, no se asuste nadie, es lo que el mercado paga. Sí. Un abogado, pero cuando tú ves el tema de la defensa pública de los patrocinios, cuando el Estado contrata abogados para que los defiendan, por ejemplo, hemos visto en el caso de la defensa del expresidente Humala, de 180.000 soles por un caso. Por un caso. Yo quisiera que a mí por un caso me den esa cantidad para defender al Estado. Es que el Estado está obligado por ley a pagar la defensa a satisfacción del demandado, del denunciado. O sea que ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, bueno, doctor, se nos ha ido la hora volando, son las 9:36, tengo que hacer otro programa, Abel. Sí, vamos a volverlo a invitar para seguir conversando estos temas, que creo que es una forma muy didáctica de explicar a la población en qué consiste su trabajo, ¿no? Y obviamente usted tiene sus opiniones muy, muy sólidas sobre muchas cosas, pero el público no tiene por qué estar necesariamente de acuerdo. Esa es la opinión, como usted dice, parcializada del abogado del Estado, para que se entienda bien. Y lo que te puedo decir es, independientemente de las opiniones que pueda tener, y lo que aquí manifestamos es una expresión técnica de una defensa objetiva del Estado, ¿no? Que puede ser parcializada, como te digo, porque tenemos que tener esa convicción, sí, pero lo hacemos con la vocación de servicio que tenemos los que hemos decidido ser servidores públicos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias. Abel, me tengo que ir porque tengo otro trabajo, el pluriempleo. Me preguntaban, Rosa María, le preguntaban al doctor, ¿cuánto dinero falta por repatriar? Una cifra. No, si nos ha dicho que tiene un stock de 1.500 millones por cobrar, nacional y extranjero, pero por cobrar. Lo que pasa es que, ojo, él no trae repatriación, porque, a ver, de nuevo, rapidito, se incauta el cuerpo del delito, ¿ok? La plata que le encontraron a Montesinos en Suiza, eso es cuerpo del delito, porque es dinero sucio, mal habido, ¿no es cierto? Coimas. Reparación civil se paga con dinero limpio de otros bienes que el imputado tenga. Ahora, en este caso de Villanueva Ruesta, por ejemplo, habían incautado, no le tocaba a ellos finalmente
embargan estos bienes porque les levantan la incautación, pero ellos los embargan, rematan y con eso pagan la reparación civil. Pero faltan 1.500 millones por cobrar. Lo que pasa es que normalmente los imputados no tienen bienes. No tienen. Entonces, yo, señor, no tengo nada. Y usted que vive del aire, ya está. Y normalmente se le recomienda a cualquiera que se va a meter al Estado a trabajar que no tenga bienes. ¿Tú quieres trabajar en el Estado? No tengas bienes. Se lo regalas a tu hermano, a tu primo, a tu abuelita, lo donas a la iglesia, lo que tú quieras, pero tú no tienes bienes. ¿Por qué? Porque todo el mundo termina siendo investigado y todo el mundo termina siendo embargado. Luego se pueden levantar los embargos cuando eres inocente, pero para la mayoría de la gente estos trámites suelen ser muy incómodos. Así que si quieres trabajar para el Estado, no tenga bienes. Muy bien, nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María, gracias al doctor. Me piden una segunda parte, ojalá. Por supuesto, porque lo que pasa es que es largo, es complicado. Yo sé que es tedioso, que es lenguaje de abogados, pero yo creo que para que se entienda bien, tenemos que tener paciencia con las preguntas y ir paso a paso para poder hacer la cosa más didáctica. Muy bien. Cuídate, muy bien, Rosa María. Nos vemos mañana. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.